Muy buenas tardes a todos, gracias por venir. Mi nombre es David López. Para mí es un placer que estéis todos aquí, a pesar de que no tenemos hoy tampoco mucho sitio, se ha anunciado con muy poquito tiempo de antelación. Pero bueno, ante todo y sobre todo, muchísimas gracias por haber venido. Informaros que gracias a mis amigas y compañeras Gloria Ro, Abril Prat y Jesús, tenemos la posibilidad de hacer cada semana, como haremos a partir del mes de enero, todos los jueves de manera completamente gratuita, charlas donde vamos a tratar todo tipo de temas. Hablaremos, ahora os pasaré unos folletos donde vais a poder ver todas las temáticas que vamos a tratar. Hoy empezaremos con un tema que es muy interesante, como es el mundo de los sueños, donde vamos a tratar sobre, bueno, pues qué es un poco ese mundo tan mágico que todos tenemos la oportunidad y la suerte de vivir cuando descansamos y a veces también cuando estamos despiertos. Pero antes de nada deciros que durante estas charlas, estas jornadas que iremos haciendo y que van a estar durante mucho tiempo, deseamos y esperamos que sea así, pues vamos a tratar temas muy interesantes. Trataremos temas relacionados con la espiritualidad, con la astrología, con la angelología, con el mundo del tarot, el mundo del esoterismo, el mundo de la parapsicología. Trataremos temas interesantes que creemos que deben estar al alcance de la gente para que sepan qué es lo que hay ahí, qué más podemos tener dentro de este mundo en el que vivimos, qué podemos encontrarnos, qué soluciones, qué tipo de ayuda, qué tipo de cuestiones están ahí, más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos en nuestro día a día, en nuestra vida, pues aquí, ¿no? Dentro de todos estos temas que vamos a tratar, evidentemente hay algunos temas que pueden ser un poco más desconocidos, otros que pueden ser pues, un poco más amables, más conocidos, como el que vamos a tratar hoy, que es el mundo de los sueños, pero sobre todo lo importante es que creemos que son temas interesantes, creemos que son temas que desde luego la labor principal es la de poder ayudar a aquellas personas que vengáis para conocer un poquito más de qué manera pueden hacernos un servicio, pueden hacernos una ayuda, pueden venirnos bien, podemos de alguna manera pues, utilizar técnicas, métodos que nos ayuden en nuestro día a día a tener una vida más plena, una vida mejor. Quizás el mundo de los sueños, a pesar de que es algo que todos pensamos, bueno, puede ser nada, ¿no? Aquello que tenemos durante la semana, los restos diurnos, pues es algo que es mucho más impresionante, mucho más mágico de lo que nos imaginamos. Además también de las charlas, también vamos a ir realizando diferentes tipos de talleres, cursos presenciales, de larga duración, corta duración, talleres de fin de semana, talleres de un día, todo a muy buen precio también. Y bueno, esto ya es, digamos, pues un poco aquello que la gente reclama, que la gente busca, que la gente quiere, la gente necesita, cuando en muchas ocasiones, pues, oye, necesitas hacer algo, quieres hacer algo y buscas la persona, el sitio adecuado donde te pueden orientar, donde te pueden enseñar y donde puedes aprender, y no solamente aprender, sino también disfrutar con aquello que te gusta y darle una utilidad, darle un uso, que es lo que creemos que es más importante, ¿no? Que aquello que podamos aprender en nuestra vida lo tengamos como una utilidad, como algo especial, como algo que nos va a hacer una función, que nos va a hacer algo importante, algo que nos va a aportar una ayuda especial, una ayuda que desde luego va a ser muy buena, eso seguro. Vamos a empezar con esta charla. Comenzaremos explicando un poco los sueños. ¿Qué son los sueños? ¿Por qué el tema del descanso es tan importante? Evidentemente, dormir es algo imprescindible en nuestra vida. De hecho, todos podríamos pasar perfectamente en ayuno, incluso hasta 15 días sin problemas. Pero cuando una persona lleva a partir de 24 o 48 horas sin descansar, hay que tener cuidado porque ahí empiezan los primeros problemas importantes que pueden afectar en la salud mental y física de una persona. Pasando esas 48 horas, cuando ya nos vamos a 3-4 días, aquí empiezan a surgir una serie de problemas que ya se pueden llegar a convertir en irreversibles, y cuando ya pasa de ahí en adelante a una semana, 10 días, cuando ya son 15, evidentemente la persona es muy probable que ya haya fallecido. ¿Por qué? Porque
El sueño, el descanso, además de ser reparador, es lo que nos ayuda a seguir en nuestro día a día, a que la persona pueda continuar, a que el cerebro, que es el motor que une nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestra esencia, tenga ese tiempo de organización, de orden, de descanso, de poder cargar pilas, de poder recargar de nuevo esa energía que necesitamos todos para vivir. Pero más allá de lo que es el descanso, dentro del descanso, de toda la vida, se sabe que el mundo de los sueños es algo muy importante. Ya Aristóteles en su momento estudiaba el mundo de la psique, estudiaba el mundo de los sueños. Siglos más adelante, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, ya hizo diferentes estudios sobre el mundo de los sueños, hizo un estudio específico sobre la interpretación de sueños, hizo algunos ensayos en los que hablaba de temas muy relacionados con esa parte, digamos, oculta o paranormal, siendo Freud algo que muchas veces la gente se extraña, ¿no? ¿Cómo puede ser que el padre de psicoanálisis tal pudiera realizar algo así? Pues sí, resulta que hizo estudios donde hablaba del mundo de los sueños, pero sueños especiales, sueños telepáticos, sueños en los que la persona tiene conexión con otras personas dentro de ese margen de tiempo en el que estamos descansando. A su vez, también Carl Gustav Jung, discípulo de Freud y padre del inconsciente colectivo, del subconsciente, también nos hablaba de ese inconsciente colectivo que no solamente tenemos arraigado nosotros desde el inicio del razonamiento en la mente humana, de la conciencia de que somos o quiénes somos, sino que además también indagó un poquito más y se dio cuenta que ese inconsciente colectivo también funciona cuando estamos en ese periodo de descanso y en muchas ocasiones ese momento en que la persona puede estar conectando en el mundo de los sueños lo hace coincidiendo con otras personas. El mundo de los sueños además es un mundo muy amplio, es un mundo en el que no solamente se trata de que recordamos muchas veces cuando hemos despertado, ¿no?, aquello que hemos soñado como restos diurnos, puede ser la mezcla de los pensamientos, los recuerdos, aquellas cosas que durante los días anteriores hemos estado realizando, aquello que dices, pues has estado con la familia, has estado en un sitio, has estado en otro, has ido a tal sitio, las preocupaciones. Freud, de hecho, decía que los sueños es un poco esa manera de interpretar los deseos. Muchas veces no son los deseos positivos, sino que pueden ser las frustraciones. Y de ese modo, a través de los sueños, nuestra mente nos está dando a entender algún método, algún tipo de código para poder saber cómo resolver ese problema que estamos teniendo durante la vida. Y a través de la interpretación de los símbolos de los sueños, los símbolos que además son esos arquetipos básicos y típicos que podemos encontrarnos cuando soñamos con un animal, cuando soñamos, por ejemplo, con un cuervo, cuando soñamos con una serpiente, con un gato, cuando soñamos con agua, sueños que son muy recurrentes, sueños que son muy típicos, sueños que de alguna manera nos están dando a entender algo. Pero hay que tener una cosa en cuenta, algo importante, un detalle importante, y es que nunca, jamás podemos hacer una interpretación literal de un sueño, y mucho menos interpretar el mismo tipo de sueño o el mismo significado, mejor dicho, en el tipo de sueño que tengamos en una persona o en otra. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo, cada vida es diferente. Por más que personas estén muy juntas o tengan vidas muy similares, cada persona es un mundo por dentro, cada persona tiene sus propias emociones, sentimientos, su propio consciente e inconsciente, y por lo tanto, a la hora de interpretar algo, nuestro cerebro, nuestra mente, por más que ese sueño pueda ser similar al de otra persona, no quiere decir que su significado sea igual. Muchas veces, cuando nos encontramos con ese tipo de sueños en los que tenemos la sensación de que estamos cayendo, algo que muchas veces ha ocurrido, ¿verdad? Seguro que a más de uno de los que estéis aquí, sino a todos, hemos tenido esa ocasión, un sueño en que nos hemos despertado de golpe porque tenemos la sensación de estar cayendo. Normalmente esto significa, una caída significa una pérdida de control. Pero una pérdida de control en una parte de nuestra vida, en una situación concreta que podemos estar viviendo, en una parte que estamos experimentando,
a nivel emocional, a nivel sentimental, y que de alguna manera nuestra mente, gracias a ella, gracias a estos sueños, nos está indicando: cuidado, estás perdiendo el control en algo, mantente en equilibrio, busca la salida, busca esa manera de poder controlar, de poder no dejarte caer, sino controla. Pero ¿qué ocurre? ¿Significa siempre lo mismo? ¿Significa esto que soñamos, que estamos cayendo, que tenemos esa sensación de vacío, siempre el mismo tipo de aviso? No. Resulta que muchas veces, dentro de este mágico mundo de los sueños, la sensación de caída también puede venir a causa del tema de los viajes astrales, igual que también cuando hacemos una experimentación extracorpórea. Es decir, hay que diferenciar lo que es el viaje astral a lo que es salir de nuestro cuerpo físico, es decir, que haya un desdoblamiento de nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo físico. Entonces ahí tenemos una salida, ¿sí? Pero no es un viaje propiamente astral. Hay que diferenciar esto. Muchas veces la gente confunde: yo he tenido un viaje astral, he tenido la sensación de que salía de mi cuerpo, incluso me veía. Muchos casos, por ejemplo, como los casos de experiencias cercanas a la muerte, nos hablan de ese tipo de sensaciones, ¿no? La persona que ha tenido pues, un grave accidente, que ha estado clínicamente muerta y que tiene esa primera sensación de que se está elevando antes de ver ese famoso túnel de la luz, ¿no? Ese tipo de sensaciones es cuando tenemos la experiencia extracorpórea. Pero hay que diferenciarla de lo que es el viaje astral, porque el viaje astral es algo que va un poquito más allá. Como su propia palabra indica, viaje es un movimiento. Es decir, salimos de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo etéreo, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo mental, o el alma, viaja, se mueve. Puede viajar a muchos sitios diferentes, puede viajar a los sitios que conocemos, puede viajar a otro país, a otra ciudad, a otro lugar, el que queramos, como puede ser que viaje también a otro plano completamente diferente al que conocemos. Planos que están ahí, en otros lugares, otras dimensiones, que están posiblemente muy cerca de la nuestra, pero que no tenemos la facilidad de poderla ver como lo vemos el resto de cosas con los ojos, cuando estamos despiertos, cuando somos conscientes. La facilidad que tenemos es que dentro del mundo de los sueños, esa parte de conciencia que tenemos sí que es capaz de poder viajar, de poder ir, de poder ver, de poder sentir aquello que está viviendo. Además, fijaos que en el mundo de los sueños, si uno se para a pensar, se da cuenta de que no existe tampoco el tiempo. Igual que no existe la sensación de conocimiento de espacio, porque podemos estar soñando que estamos en un lugar y de repente comenzamos a soñar que estamos en otro, completamente diferente. El tiempo tampoco lo controlamos. ¿Por qué será esto? Sencillamente puede ser porque el tiempo no existe. El tiempo es una medida matemática que todos tenemos, que conocemos, pero en realidad, más allá de las fronteras de lo consciente, más allá de lo que nosotros conocemos como nuestro reloj, como nuestro calendario, como nuestro control matemático de dividir el tiempo, no es nada más y nada menos que eso, una medida, no existe en realidad. Por eso muchas veces los sueños nos pueden parecer largos, muy largos, que han durado horas, y en realidad sencillamente han durado minutos, en algunos casos, cuando no son solamente segundos. Además, nuestro cerebro, de la manera que funciona, al ser una máquina tan maravillosa, pasa por diferentes etapas, por diferentes ciclos durante las horas de descanso. Nosotros cuando nos vamos a dormir, hasta que no han pasado aproximadamente unos 90 minutos, una hora y media que estamos ya durmiendo, no empieza ese estado llamado estado REM, por los vocablos ingleses Rapid Eye Movement, rápido movimiento del ojo, los ojos, que es cuando nuestro cerebro comienza esa actividad a la que llamamos los sueños. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que al pasar por esas diferentes etapas, esos diferentes ciclos hasta llegar al estado REM, cuando entramos en ese estado REM, es como si nuestra esencia, nuestra alma, nuestra persona entrase ya en ese mundo tan mágico, tan especial como es el mundo de los sueños. Un mundo en el que no solamente se trata, como hemos dicho,
de lo que pueden ser recuerdos, de lo que puede ser la ayuda que nuestra mente nos da, sino que es algo que va mucho más allá. Es algo que nos está indicando que tenemos las puertas abiertas para poder viajar a otros lugares, para poder coincidir, conectar con gente que a veces conocemos, a veces no conocemos, dentro de esos mundos de los sueños, igual que también la posibilidad de poder hacer realidad todo aquello que deseamos, todo aquello que queremos. De hecho, hay un método balinés que explica una manera de poder ser consciente dentro del sueño. Los sueños lúcidos. Mucha gente ha escuchado hablar a alguien que dice: oye, pues yo tengo la posibilidad de controlar mis propios sueños, tengo la posibilidad de poder saber que estoy soñando y lo que quiero soñar, como si de alguna manera fuesen los directores de esa película en los sueños que están creando, donde pueden poner a los intérpretes, donde pueden poner el escenario, donde pueden crear el tipo de sueño que quieran y manejar lo que está ocurriendo durante esos instantes en los que está soñando. Estos son los sueños lúcidos. Por otra parte, también tenemos los sueños colectivos y los sueños compartidos, que muchas veces confundimos lo que es una cosa y lo que es otra, cuando realmente es algo completamente distinto, es algo diferente. Un sueño compartido es un sueño en el que la persona está compartiendo ese mismo sueño, esa misma escena, ese mismo lugar, con otra persona u otras personas, donde se encuentra a través de ese tiempo en el que está soñando, donde de alguna manera tiene la posibilidad de conectar, de entablar una comunicación, de relacionarse con esa persona o personas dentro de ese estado onírico. Y después están los sueños que son colectivos, no compartidos, sino colectivos, que son diferentes, que son los sueños que entrarían dentro de una fase del sueño diferente, o de un tipo, mejor dicho, de sueño diferente, que son los sueños premonitorios. ¿Qué son los sueños premonitorios? Muchas veces nos preguntamos: oye, esto de los sueños premonitorios, esto de que una persona puede soñar con algo y después posteriormente ocurre, sí, es cierto, es verdad. Lo que también hay que tener en cuenta, lo que hemos dicho hace un ratito, nunca hay que hacer una interpretación literal del sueño, porque a pesar de que pueda ser un sueño premonitorio, en un sueño premonitorio es muy probable que no estemos viendo con antelación lo que va a ocurrir tal cual al 100%, sino que de alguna manera, a través de lo que estamos soñando, vamos a recibir el mensaje de aquello que posteriormente va a ocurrir, o que paralelamente a lo que estamos soñando, a esos instantes está ocurriendo en otro lugar. Y dentro de este tipo de sueños premonitorios entraría lo que son los sueños colectivos. Los sueños colectivos son aquellos sueños relacionados con los premonitorios, pero que tienen diferentes personas a la misma vez, en un corto espacio de tiempo, cuando ocurren situaciones excepcionales, ya bien sean de manera positiva o de manera negativa. Por ejemplo, un hecho importante como fue el caso de las Torres Gemelas. Hubieron muchas personas que días anteriores estuvieron soñando que ocurría un accidente, que ocurría una desgracia, que ocurría algo, ¿no? Y que de alguna manera lo veían, lo sentían, aunque fuesen sueños diferentes en cada persona, como una catástrofe importante a nivel mundial que iba a suceder. Y posteriormente, días después, ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Esto son los sueños colectivos, los sueños premonitorios colectivos, es decir, teniendo como base que cada persona es un mundo, y por lo tanto cada interpretación y cada símbolo dentro del sueño es diferente para cada uno, también está la cuestión de que no importa que esto sea así, porque a la hora de conectar con otras personas, a la hora de tener ese tipo de conexión con esa visión, con ese, vamos a decir, plano temporal, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, donde vemos lo que va a ocurrir, lo que va a suceder, pues diferentes personas a su modo, a su manera, a su modo de entender, de sentir, interpretan a través de los sueños algo que tiene que ocurrir. Algo que puede ser importante no solamente de manera negativa, sino también de manera favorable, de manera positiva en nuestras vidas. Muchas veces, por ejemplo, a través de los sueños, los símbolos de los sueños, ¿no? Antes hablábamos de que hay una serie de arquetipos muy básicos, como soñar con aves, ¿no?, con pájaros.
Por ejemplo, soñar con un gallo, que hayáis tenido algún sueño así, esto simboliza la llegada de las noticias positivas de algo que puede ser importante dentro de nuestro entorno cercano, ya bien sea familiar, laboral, amistoso. De alguna manera nos están avisando, tal y como hace el canto del gallo por la mañana, cuando despierta, durante las primeras horas de la madrugada, que nos da el aviso de un nuevo amanecer. Nuestra mente interpreta ese tipo de simbología a su modo como un nuevo despertar, como algo que nace, algo que llega, algo que viene a tu vida. ¿Por qué? Pues porque de algún modo es lo que hemos interpretado desde siempre, desde el origen de nuestro conocimiento como seres humanos, desde nuestro razonamiento, desde nuestra conciencia, como quiénes somos y qué somos, a pesar de que aún no lo sepamos. Igual que tampoco científicamente se sabe bien qué son los sueños. Los sueños, por más que la ciencia sigue investigando, y aún gracias a que hoy por hoy se tiene una tecnología mucho más avanzada, hasta ahora se pensaba, de hecho, que los sueños, pues bueno, sí, era algo que estaba ahí, medio desconocido, ¿no? Pero que tampoco había que darle tanta importancia. Hoy por hoy ya se sabe que dentro de las horas de descanso, la actividad cerebral que tenemos es igual en muchas ocasiones que cuando estamos de manera conscientes. Y eso es gracias al tipo de experiencias que estamos viviendo a través del mundo de los sueños. A través de esas experiencias reales, porque además son experiencias reales, son vívidas, y nos están mostrando también la posibilidad que tenemos de entrar en otros planos, en otros mundos, o por lo menos las pautas básicas para que dentro de nuestro propio mundo, nuestra propia vida consciente, podamos modificar ciertas cosas que queremos, ciertas cosas que deseamos, a pesar de que no es fácil, evidentemente. Nadie se despierta un día y dice, bueno, yo a partir de ahora voy a soñar que quiero esto, y en 4 días, ¡pum!, lo sueño y lo consigo. Ojalá fuera así de fácil, ¿no? Todos seríamos ricos, todo sería maravilloso, no habría hambre, no habría guerras, no habría... Sería todo fabuloso. Pero no es así. Es de una manera personal, de una manera íntima, de una manera cerrada, y solamente gracias al esfuerzo, a la perseverancia, a la paciencia, al estar siempre conscientes y sobre todo con una actitud muy optimista, muy positiva, porque en realidad nuestra vida es lo que somos. En muchas ocasiones cuando nos encontramos con situaciones difíciles, cuando nos encontramos con... pasamos por rachas complicadas en nuestra vida, uno piensa, bueno, ¿y yo qué he hecho para merecerme esto? ¿No? ¿Y por qué las cosas me tienen que pasar a mí? Pero si yo he sido... No se trata de lo que has hecho o cómo has sido. Por más que puedas ser una gran persona, una buena persona, es muy importante nuestra manera de actuar, nuestra actitud, nuestra manera de pensar, nuestra manera de reaccionar ante la vida, porque es algo mucho más importante de lo que nos imaginamos. Cuando decretamos algo, si decretamos de manera negativa, tener bien por seguro que aunque no lo digamos con el alma, con el corazón, aunque lo digamos en ese momento de rabia, de enfado, de nervios, nuestra mente, nuestro cerebro no entiende de enfado, de nervios, de rabia, solamente entiende como un ordenador de aquel mandato, aquel decreto que tú has hecho. Cuando tú enciendes un ordenador, estás tecleando y le das al enter para que guarde, el ordenador guarda. Tu mente, cuando estás decretando algo, guarda. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre con el tema de los sueños? Precisamente que si nosotros programamos antes de irnos a dormir un sueño y lo practicamos diariamente, cuando nosotros programamos un sueño incluso despiertos, aquello tarde o temprano, de una manera u otra en nuestra vida, tener bien por seguro que va a surgir. Quizás en el momento que menos esperamos, quizás en el momento que menos nos imaginamos. ¿Por qué? Bueno, tal vez eso ya son otras cuestiones, tal vez es porque es el momento adecuado en el que debe ocurrirnos, porque antes debemos de pasar por ciertas situaciones en nuestra vida, por lo que sea, por lo que sea. Pero el caso es que dentro del mundo de los sueños también tenemos esa facilidad, esa posibilidad. Dentro de nuestro inconsciente, precisamente, es donde se guarda mucha de esa información. Por eso mismo, cuando soñamos con agua, que es otro de los sueños básicos, típicos, ¿no?, muy reconocidos, que casi todo el mundo tiene o ha tenido alguna vez,
Soñar con agua, dependiendo del estado de ese agua, nos está indicando una cosa u otra. Soñar con agua, cuando estamos soñando que es agua limpia, agua clara, agua cristalina, agua fresca, nos está hablando de algo bueno, de algo importante, de limpieza, de sanidad, nos está hablando de algo favorable, nos está hablando de vida. Porque precisamente, ¿qué es el agua? Es la base de la vida, simboliza la vida, es la vida de hecho. Cuando vemos agua turbia, agua sucia, agua que no es lo que se diría, digamos, más adecuada, más limpia, ¿verdad? Ese tipo de agua, cuidado, porque nos está indicando que quizás hay alguna parte turbia, algo con lo que tenemos que vigilar, algo con lo que tenemos que darnos cuenta de que tenemos que ir con un poquito de ojo, un poquito de vista. Cuando soñamos con agua, pero un agua que no vemos el fondo, no vemos su transparencia, o vemos que estamos ahí en medio del mar, por ejemplo, en medio de una laguna, en medio de una piscina, pero es de noche, o vemos que el agua, a pesar de que está limpia, no acabamos de ver el fondo. Fijaos bien qué diferencia. Esto nos está indicando de nuestro inconsciente, nos está hablando de nuestro subconsciente. ¿Por qué? Pues porque si precisamente nuestro cerebro es ese motor con el cual, gracias a él, se unen cuerpo y etérico, cuerpo y alma, cuerpo y energía, como queramos llamarlo, es lo que de alguna manera proporciona la vida. Precisamente nuestro inconsciente, nuestro subconsciente, alberga toda esa información que hace que seamos después conscientes de nuestra vida. Por lo tanto, nos está indicando algo que está ocurriendo en nuestro inconsciente, algo que tenemos ahí almacenado, algo que tenemos ahí guardado y que posiblemente en poquito tiempo pueda salir a la luz, pueda reflejarse ya cuando estamos despiertos en nuestro día a día y podamos ver algún tipo de mensaje. Después, volviendo al tema de las aves, cuando soñamos con otro tipo de aves, como por ejemplo puede ser un cuervo, en muchas ocasiones la gente piensa, bueno, que mal augurio, ¿no? que mal yuyo, que hay cosas en un cuervo, ¿no? Pues precisamente es uno de los sueños también más importantes que podemos tener. Un cuervo nos está hablando de nuestra intuición, nuestra percepción. Todo el mundo tenemos ese sentido de la intuición. De hecho, a lo largo de nuestra evolución se ha ido perdiendo cada vez un poquito más, no todo el mundo por igual, ese sentido tan especial de la percepción, de la intuición, que muchas veces el poder desarrollarlo, el poder llevar a cabo, pues a través de ejercicios, a través de métodos muy simples, muy sencillos, juegos, que puedan aportarnos facilidad en nuestra vida, pues la intuición es algo que no solamente es muy válida, sino que nos va a ayudar a tener una vida mucho mejor. Cuando soñamos, como decía, con cuervos, con un cuervo, por ejemplo, nos está hablando de algo que vamos a intuir, algo que vamos a percibir, que se está abriendo de nuevo nuestra intuición, que se está ampliando nuestra percepción y todo aquello que está relacionado con esa parte, con esa esencia de nosotros, porque la intuición no es nada más nada menos que esa parte, digamos, mental, cerebral, racional, pero que está un poquito más cerca del alma. Es decir, es la parte que está ligada a las emociones, a los sentimientos, pero cada vez tiene un poco como de vía libre para poder conectarse en cualquier lado. Es como un poco como la red wifi, ¿no? Es un poco aquello que estás en un sitio, estás en otro y como tienes el wifi puedes conectarte, ¿no? Pues dentro de lo que es el tema de la intuición, podemos movernos también dejando un poco de lado aquello que es el espacio y el tiempo. Es decir, cuando una persona tiene una intuición, no tiene por qué pensar si esa intuición es en un presente, porque puede ser perfectamente de un futuro, puede ser perfectamente de un pasado, no tiene por qué ser algo paralelo, ¿no? A través de los sueños ocurre esto precisamente también. No es algo que esté pasando in situ en ese instante, o sí, a veces, pero no tiene por qué ser siempre de la misma manera. Cuando hablamos de soñar con fuego, muchas veces tenemos esa idea de confusión del fuego con algo negativo, algo maligno, algo dañino. ¿Y qué va? Al contrario. El fuego precisamente es lo que de toda la vida al ser humano le ha proporcionado el calor. Es decir, nos está hablando del calor, nos está hablando del calor no solamente en su aspecto literal, sino también en un aspecto más emotivo. Es decir, si lo aplicamos metafóricamente, el calor humano, el calor sentimental, el calor relacionado con el amor directamente, ¿no? El amor
del prójimo, el amor de tus seres queridos, el amor de tu pareja, el amor de tus amigos, el amor de aquellas personas que puedes tener cerca, tanto como el propio tuyo, igual que el amor que das a los demás. Eso es lo que nos simboliza el fuego, evidentemente dependiendo de qué tipo de sueño tengamos. Si estamos soñando que nos estamos quemando con unas brasas, poco podemos hacer ahí, ¿no? Estamos hablando de algo muy diferente. Claro, hay que tener una manera de interpretarlo. Sí, quizás no nos está hablando de emociones, de sentimientos, pero nos está hablando de que, cuidado, te vas a quemar, ¿no? Pero, en cambio, si tenemos un sueño en el que estamos viendo una chimenea, estamos viendo el hogar de una casa, estamos viendo una fogata donde hay gente, estás tú, y sientes ese calor, sientes esa energía que vibra al lado del fuego. Ahí estamos hablando de un fuego muy diferente, ¿verdad? Estamos hablando de algo completamente distinto. El fuego, evidentemente, tiene esa simbología, como decía, con todo lo que tiene que ver con el calor humano a nivel sentimental, amoroso, sexual, es decir, toda esa parte está implicada con el símbolo directo del fuego, el arquetipo del fuego. Yendo un poquito más allá, cuando hablamos también del tema de animales, volviendo, en este caso ya no con las aves, sino con los animales que seguramente pues casi todos, ¿no?, suelen tener o han tenido alguien, un animal en casa, un perro, un gato. Los gatos. Bueno, los gatos, fijaos que siempre han tenido una gran importancia para la humanidad en muchas civilizaciones, ya empezando por la civilización egipcia, aunque no viene de la egipcia, viene de mucho más antes. El tema de los animales de compañía, los gatos concretamente, siempre han tenido una relación muy especial con el ser humano. De hecho, los gatos, dentro del mundo de los sueños, están hablándonos de algo bueno, están hablándonos también de algo positivo, evidentemente, a excepción de si estás viendo que ese animal va a atacarte. Cuando tenemos un sueño en el que estamos visualizando un gato, da igual si es un gato negro, como tenemos todos esa idea de gato negro, al contrario, precisamente nos está indicando algún augurio positivo, está hablándonos de buena suerte, nos está hablando de un golpe de suerte, algo positivo, algo favorable que va a ocurrir en nuestra vida. A diferencia de que si vemos que ese gato quiera atacarnos o quiera dañarnos de alguna manera, evidentemente aquí nos están hablando de que tenemos que ir con cuidado, tenemos que ir con un poquito de ojo. No vaya a ser que quizás podamos encontrarnos con un golpe de suerte, pero no precisamente positivo. Aunque normalmente ese tipo de sueños no suelen ser precisamente los que más ocurren, ¿no? Suelen ser sueños más bien favorables. Pasa igual que cuando soñamos con perros o soñamos, por ejemplo, con animales grandes, ¿no?, animales grandotes, como puede ser pues, un orangután, puede ser un oso. Muchas veces digo, oye, tiene un sueño un poco raro, no se suele soñar con osos, ¿no? Bueno, ahí sí que podemos tener un poco más de cuidado, porque soñar con ese tipo de animales más grandes sí que puede ser más posible que sea un sueño un tanto negativo, un tanto estresante, un tanto nervioso, y nos está indicando de algún tipo de peligro. ¿Pero por qué se simboliza de esta manera? ¿Por qué el arquetipo de un animal grande nos está simbolizando esto? Pues porque desde los orígenes de la humanidad, el animal grande siempre ha sido más poderoso, más potente, más fuerte que el ser humano. Evidentemente, un oso es capaz de matar a un hombre. Un hombre, a no ser que tenga un arma, no puede hacer nada, y en muchas ocasiones, cuidado, ¿no? Esto es lo que nos está simbolizando precisamente un animal grande que podemos tener en un sueño y que va con un ademán de atacarnos, ¿no?, de hacernos algún tipo de daño, de hacernos algún tipo de ataque, ¿no? Esto es lo que nos está indicando. Por eso también es importante, cuando nos despertamos, una técnica que se suele utilizar, fácil de recordar y fácil de hacer. Cuando despertamos, en vez de despertarnos de golpe, levantarnos, sentarnos ya en la cama, respirar profundamente, intentar, cuando abrimos los ojos poco a poco, analizar qué es aquel último pensamiento, aquel último recuerdo que retenemos en nuestra mente, que tenemos en nuestra cabeza. Porque es muy, muy probable que sea recuerdo de ese sueño o parte de esos sueños que hemos ido teniendo a lo largo de la noche. En realidad no son muchos tampoco, y los que se suelen recordar por normativa suelen ser los últimos que se han tenido. Es decir, si a lo largo de las horas de descanso
pasamos 5, 6, 7 veces por ese tipo diferente de etapas, de ciclos por los que estamos pasando. Y dentro de esos ciclos, cuando llegamos al estado REM, pasamos a esos sueños. En realidad, los sueños que podemos tener son sueños que duran pues, una fracción de tiempo muy cortita, pueden ser minutos, como decíamos antes, segundos, ¿no? Y quizás el que más podemos recordar es lo último. ¿Por qué? Porque en esas etapas, en estos ciclos que hemos estado pasando, a lo largo de esos ciclos, la persona, pues evidentemente, la mente, ¿no?, ha ido guardando toda esa información, va ordenando todo aquello, va poniendo cada cosa en su sitio, como las piezas de un Tetris, ¿no?, van colocándose ahí. Y los últimos que quedan son los que quizás pueden estar más cerca del consciente. Pero vamos a ir un poco ahora a lo que es el tema de los sueños, pero esos sueños que ya quizás no nos gustan tanto, que no son tan amables como pueden ser las pesadillas. ¿Qué son las pesadillas? A ver, las pesadillas no son nada más y nada menos que esas emociones, esos sentimientos, digamos, negativos, caóticos que el ser humano tiene y que expresan a través de los sueños esas emociones. En muchas ocasiones puede ser sencillamente algo tan simple como el estrés, el nerviosismo, el mal humor que acumulamos por diferentes cuestiones a lo largo del día, a lo largo de la semana, de la vida, y que en un momento puntual pues esa pesadilla nos puede surgir, ¿no?, como ese resto, como esas emociones, ¿no?, y plasmarse ahí. Pero ¿son siempre así? No. En muchas ocasiones las pesadillas que podemos tener pueden venir por diferentes temas, por diferentes cuestiones, y pueden ser temas que quizás están un poco más fuera de este mundo físico, este mundo, yo no diría real, no me gusta la palabra real, porque todos los mundos en los que vivimos, tanto los que conocemos como los que no conocemos, digamos, cuando dormimos o vamos de una manera diferente, son reales igual. Dentro de esas emociones, dentro de esos sentimientos, como por ejemplo, en este caso los sentimientos negativos que todos tenemos, el más importante, el miedo, se expresa precisamente a través de los sueños de este medio, de este modo, que es el tema de las pesadillas. En muchas ocasiones este tipo de pesadillas en las que vemos que nos pueden estar atacando, que nos pueden estar persiguiendo y corremos, ¿no?, es, digamos, un miedo, un tipo de sensación de pérdida de control, como cuando estábamos hablando del sueño de que uno parece que va cayendo, ¿no?, que está cayendo, pero una pérdida de control de situaciones y de una pérdida de control de tu propia persona, de tu propia esencia. Es decir, cuando estás en peligro de que te puedan hacer algún tipo de daño, algún tipo de ataque en tu vida, en el aspecto que sea, bien sea pues, a nivel pareja, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel del tipo que sea, incluso a nivel de salud muchas veces, ¿no? Podemos encontrarnos con algunos sueños un poco raros, un poco extraños, quizás no pesadillas, pero sueños que sí nos están indicando que hay algún problema ahí que debemos ir al médico, ¿no? Pero fijaos que precisamente cuando tocamos el tema de la salud, en los sueños muchas veces lo confundimos también con la muerte. Cuando soñamos con la muerte, cuando soñamos con sueños que no tienen por qué ser pesadillas, no son negativos, no son sueños que nos hagan miedo, que nos den esa cosa, pero sin embargo la muerte, el tema de la muerte en sí está presente. Pues precisamente no estamos hablando de nada que sea negativo tampoco, estamos hablando de una evolución, estamos hablando de una transición a lo largo de lo que vamos a vivir, posiblemente en breve, a un cambio que tenemos pendiente en nuestra vida que va a surgir, que se va a realizar. De hecho, ¿qué es la muerte en sí? La muerte, si lo tratamos como lo que conocemos literalmente, ¿no?, es el cuerpo físico que fallece, ¿no?, evidentemente como materia que es, se entierra o se quema, si se entierra se descompone y listo. Pero el ser humano, la esencia, la persona, la entidad, no muere, avanza, evoluciona. De hecho, esto ya no es una cuestión metafísica o filosófica, sino cada vez más cercana, más real, ¿no? Ya se están sabiendo ciertas cosas, se están estudiando científicamente ciertas cosas que tienen que ver precisamente con esa parte, ¿no?,
de nuestra vida, que evoluciona, que avanza, que va más allá, nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra alma, como cada uno la quiera interpretar, la quiera llamar, hacia donde vaya, porque esto es otra cuestión que todavía no se tiene muy clara. Pero el caso es que la muerte, precisamente, dentro de nuestra simbología, dentro de ese arquetipo que conocemos, evidentemente desde nuestro principio, desde la evolución, la muerte siempre ha sido pues ese paso, digamos, de la vida que conocemos, del estar conscientes al no estar. Por lo tanto, es un poco como pasar a otro plano, como pasar a otro estado. Eso es precisamente lo que simboliza, pero dentro de nuestra propia vida. Es decir, hay que recordar que el sueño siempre nos va a indicar cuestiones que están relacionadas con nuestra propia vida, con lo que estamos viviendo, con aquello que estamos experimentando, aquello que estamos sintiendo. Es decir, no solamente tiene que ver con otros mundos o con otras historias, otras cuestiones, sino que lo más básico, lo principal, va a ser siempre aquello que estamos experimentando en nuestras propias carnes, en nuestra vida terrenal y física, nuestra vida consciente, nuestra vida material. Pero fijaos que más allá de todo esto, hay un tema también interesante dentro de los sueños, y es que hace un ratito os decía que existen esos sueños compartidos, esos sueños en los que las personas pueden coincidir dentro de un sueño, en un determinado sitio, en un determinado lugar. Yo recuerdo hace unos años, justo cuando estaba empezando a estudiar la carrera de parapsicología, con un grupo de amigos practicábamos una serie de ejercicios que eran ejercicios oníricos, eran ejercicios de conexión a través de las horas de descanso, de las horas de sueño, ¿no? Y recuerdo que, evidentemente, aquello fue un poco duro porque no es algo como uno piensa, ¿no? Fácil, rápido, venga, la que pasan 3 días y ya está, ya se ha aprendido. No, puede ser meses y meses de mucha paciencia, de mucha costumbre, de tener una serie de pautas a realizar y poderlo llegar a conseguir, que no siempre se podía. Pero bueno, cuando llegamos a un punto en el que pudimos conseguir canalizar esa información que queríamos a través de los sueños y conectar entre todos, durante esos instantes de la noche y al día siguiente, pues ver a ver que cada uno es lo que había soñado, interpretarlo y tal, bueno, pues resultó que comenzaron a surgir ciertas cosas interesantes, como que coincidíamos en un mismo sitio. Y cada uno llevaba pues un poco su redacción, sus apuntes, ¿no? De cómo iba vestido, cómo era ese lugar, qué ocurría en ese lugar, qué se hacía, qué pasaba, ¿no? Y normalmente siempre coincidía. Pero hubo una ocasión en la que ese tipo de sueños comenzaron a surgir muy frecuentemente, casi cada noche. Y justo siempre en un mismo lugar, en un mismo sitio. Siempre había el mismo tipo de características, de referencias, y eso nos dio a pensar. Digo, bueno, es posible que podamos viajar o movernos o desplazarnos, por decirlo de algún modo, dentro de nuestra parte inconsciente, dentro de ese tiempo onírico, a otro mundo paralelo tal vez, lo más posible, ¿no? Porque si no es un mundo físico, un mundo que está aquí, tal vez sea en otro plano. Bueno, el caso es que iban surgiendo una serie de cosas, iban surgiendo una serie de datos, una serie de información importante e interesante, y el caso es que después de mucho tiempo, con años de estudio y de investigación, llegamos a saber, llegamos a darnos cuenta de que ese lugar en el que coincidimos durante muchísimas ocasiones, todas esas noches, era un lugar que existía realmente. Un lugar en la Tierra, evidentemente, estamos hablando de nuestro planeta, un lugar en el que, bueno, pues era real, aquello era real. De hecho, muchas de las situaciones que se vivían, las circunstancias que se vivían ahí, la información que se iba recabando de ese lugar, qué era, por qué se llamaba de esa manera, dónde podía estar situado, por qué las construcciones que veíamos eran de una manera o eran de otra, por qué la gente iba vestida de una determinada manera y no de otra.
el tiempo incluso que podía ser, la época en que podía ser. Bueno, pues a lo largo de todo ese tiempo de investigación nos dimos cuenta de que verdaderamente, después de mucho tiempo, ese lugar de hecho, es real, fue real. Un lugar en el que, bueno, pues para nuestro asombro además, ¿no?, toda aquella información que íbamos recabando, toda aquella información que durante todas esas experiencias íbamos teniendo, pues después se fue corroborando, se fue viendo que verdaderamente era así, que no había sido producto de nuestra imaginación, que no había sido producto de nuestra mente, que no había sido una simple manera de divertirse, de disfrutar, que sí, que además te diviertes y lo disfrutas, porque además no solamente estás viviendo una experiencia muy bonita, estás viviendo una experiencia agradable, sino que además estás disfrutando de algo que te va a ayudar a que después del día de mañana no tiene por qué ser sueños en los que viajes a saber en qué lugar del mundo, sino a tu propia vida, a tu propia casa, a tu propio lugar de trabajo, a tu propio entorno familiar, y puedas comenzar a cambiar ciertas cosas que son aquellas que te pueden preocupar, que te pueden, de alguna manera, pues, dar esa sensación de que no está del todo bien, que quieres arreglar y que necesitas arreglar para que tu vida siga de una manera diferente, siga de una manera más positiva, más favorable. Bueno, a través del mundo de los sueños podemos conseguir también todo esto. Podemos conseguir que las cosas puedan cambiar en nuestra vida. De hecho, fijaos que en muchos sueños en los que aparecen insectos, que es otro de los temas que también se recurre mucho, ¿no?, cuando soñamos con insectos, bueno, dependiendo del tipo de insectos, nos están hablando de situaciones embarazosas, nos pueden estar hablando de algo bueno, nos pueden estar hablando de algo muy simbólico en nuestra vida. Por ejemplo, cuando soñamos con hormigas, estamos hablando de algo que está relacionado con el trabajo, con lo laboral, con lo material, y de una manera favorable. ¿Cómo son las hormigas? Trabajadoras. Cuando hablamos de abejas, también estamos hablando de creación, también estamos hablando de un portento, estamos hablando de algo que puede venir a nuestra vida de una manera no fácil, ni porque sí, sino trabajada. Pero cuidado, si soñamos con cucarachas, aquí ya cuidado, ¿no? Siempre, casi todo el mundo le da un poco de tirria, ¿no?, ese bichito. Porque será, ¿no? Seguramente es cuando soñamos ese tipo de pesadilla, ¿no?, en muchas ocasiones, o tenemos ese sueño en el que aparece este tipo de insecto, ¿no?, de bichito, es porque algo nos lo está queriendo decir, algo nos lo está avisando, algo va a ocurrir en nuestra vida, o está ocurriendo en nuestra vida, de lo que no somos conscientes. Fijaos que las cucarachas son muy chiquititas, bueno, no todas, ¿no?, pero normalmente son animalitos, son bichitos que están por ahí y que, si no es que nos fijamos bien, no se ven. Si no es que vamos ahí a donde están, no se ven. Entonces, simbólicamente, ese tipo de sueño, arquetípicamente, ese tipo de insecto, de animal, nos está simbolizando esto también. Es decir, estamos hablando de diferentes símbolos dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestro razonamiento, que hacen que podamos tener una especie, digamos, de ayuda para que a través de los sueños podamos encontrar la manera de solucionar, la manera de entender, la manera de aprender y la manera de evolucionar, la manera de crecer. Y yo creo que esto es algo interesante, creo que es algo importante, creo que era un tema que debíamos tratar en la tarde de hoy, porque seguramente todos los que estamos aquí alguna vez hemos tenido algún sueño en nuestra vida que recordemos, a pesar de que hayan podido pasar muchos años, o sueños que nos han marcado muchísimo, ya bien sean positivos como puedan ser negativos, ¿no? Pueden ser pesadillas, pueden ser sueños muy agradables, pero sueños que nos han marcado, o cuando menos estamos pasando por una fase en la que hay sueños muy recurrentes, o tenemos etapas en las que estamos soñando muy frecuentemente, recordando, mejor dicho, lo que soñamos muy frecuentemente, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, nos hemos pasado un poquitín. Preguntas. Llega el momento de hacer preguntas, todos aquellos que queráis preguntar alguna cosa, que tengáis alguna duda, es el momento. ¿Por qué recuerdas un sueño de mala vida?
Por ejemplo, si yo tengo un sueño a los 16 años, porque siempre lo recuerdo. Vale, si has tenido un sueño a los 16 años, ¿por qué siempre lo recuerdas? Bueno, depende del tipo de sueño. Es lo que comenzábamos diciendo, ¿no? Al principio de la charla. ¿Por qué los sueños son de una manera o son de otra según cada persona, ¿no? La interpretación que pueda darle cada uno. Claro, evidentemente, las personas, bueno, de hecho, Freud, cuando hizo la interpretación de sueños, ya lo dijo, ¿no? O sea, un sueño no puede ser siempre literal para todo el mundo por igual, porque cada persona es diferente y por lo tanto la manera de interpretarlo depende cómo fuese este sueño, qué tipo de sueño. ¿Era un sueño positivo, negativo? Parte negativo, pero al final muy positivo. Vale. Bueno, posiblemente puede estar hablándote de algo que tiene mucho que ver con, evidentemente, con la parte emocional, ¿vale? Con la parte más privada, más íntima de cada uno, ¿no? Nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y evidentemente, si finaliza de una manera favorable, si acaba de una manera positiva, esto nos da a entender de que ese problema, esa situación, esa emoción, ese sentimiento que podía estar ahí causándote algún tipo de dolor, algún tipo de mal, algún tipo de problema, ¿no? Lo que fuese, quizás inconsciente, porque en muchas ocasiones no somos conscientes de ese problema, ¿no? A veces estamos viendo situaciones de las que no somos realmente conscientes de si eso que estamos viviendo es bueno o es malo hasta que no pasa un tiempo, ¿no? Pero bueno, esto es algo que ocurre incluso dentro de nuestro propio entorno familiar, ¿no? Pongamos un ejemplo. A ver, hay personas que han vivido siempre en un entorno familiar, oscuro, tóxico, negativo, y como es lo único que han conocido, ¿no? Pues para ellos es lo normal, ¿no? En cambio, otra persona que no ha vivido eso puede estar pasando por una fase, una relación, una situación tóxica, y vamos, ¿dónde va a parar, ¿no? Entonces, también depende un poco de la interpretación que haga cada persona, ¿no? Así, algo de pronto, yo lo que te diría es que muy posiblemente sea un tipo de sueño recurrente así, sea porque te estaba marcando, y precisamente en esa etapa de tu vida, a los 16 años, piensa que estamos hablando de una edad muy marcada, ¿no? Una edad en la que posiblemente hubiesen cambios también en tu vida, ocurrieron cambios en tu vida, del tipo que fuesen, un cambio de lugar, un cambio de casa, un cambio de país, un cambio de relación familiar, de pareja, de familia, lo que fuese, situaciones o que habías vivido o estabas viviendo o ibas a vivir posteriormente, ¿no? Y dentro de los sueños, como decíamos antes, como no hay un tiempo, tu mente ya te está avisando de aquello, ¿no? Ya te está de alguna manera poniendo en consecuencia de ese tipo de historia. ¿Qué más? A ver, es muy... No, que yo también. Cuando intentas analizar un sueño, claro, lo más fácil es decir, bueno, pues un bichito, una mariposa o mil cosas, ¿no? Pero claro, el sueño no es eso solamente, hay un conjunto de cosas alrededor que es lo que hace que te pierdas en el mensaje que te quieren dar. Sí. Y entonces ahí es cuando ya una se hace un lío. Bueno, fíjate, es muy interesante esto que acabas de preguntar, porque todo lo que vemos en ese sueño es interpretable. Como el sueño que tú decías ahora, ¿no? A los 16 años, seguramente había muchos símbolos dentro de ese sueño, a pesar de que hubiese un símbolo principal, ¿no? Bueno, dentro de los sueños es curioso que vemos muchas cosas, ¿no? Que nos hacen, como tú dices, nos hacen despistar, ¿no? Y a veces tenemos un sueño premonitorio, pero no sabemos por dónde cogerlo, no sabemos cómo interpretamos esto, ¿no? Si me está hablando de algo, creo que me está hablando de algo. ¿Esto por qué, no? ¿De qué exactamente? ¿Cómo puedo interpretar yo esto? Bueno, hay que analizar todo aquello que recordamos del sueño, qué es lo que simboliza para nosotros. Quizás a veces no de una manera tan literal, ¿no? A veces puede ser de un modo más simple, más sencillo, y es tan sencillo que ni siquiera lo damos por válido, ¿no? Fíjate que incluso esos sueños que muchas veces las personas tienen, que sueñan con seres queridos que ya han fallecido, familiares, ¿no? Personas que ya han fallecido. Y dices, oye, ¿puede ser que esto sea por el recuerdo, el sentimiento, la emoción de esta persona? ¿Qué tal? O puede ser que haya venido a verme, o puede ser que las dos cosas. Pueden ser perfectamente las dos cosas, ¿no? No tiene por qué ser que ese sueño esté simbolizando, por ejemplo, pues a esa persona que ya no está en este físico aquí, como un sentimiento tuyo. Pues sí, puede ser, ¿no? Pero posiblemente, como estamos también hablando del mundo de los sueños, y estamos hablando de ese mundo en el que conectamos, ¿no? Es un mundo en el que
bueno, no hace falta materializarse, sino que funciona a través de las emociones, de los sentimientos, de la luz, de nuestra esencia, y que es, sino una persona que ha fallecido. Físicamente ya no está, pero es esencia. Entonces, hay un momento de comunicación de esencia. Bueno, pues este tipo de historia ocurre igual con el resto de símbolos que tenemos dentro de un sueño. Aunque sean materiales, aunque sean físicos, aunque sea esto, aunque sea el vaso, la silla, lo que fuese, ¿no? ¿Por qué? Porque cada objeto, cada cosa simboliza algo, ¿verdad? Por ejemplo, el vaso simbolizaría agua, ¿vale? Agua simbolizaría vida, en este caso depende de cómo estuviese el agua también, ¿no? Por ejemplo, la luz pues simbolizaría nada más y nada menos que luz, ¿no? Visión, visibilidad, iluminación. Por lo tanto, aquí ya tenemos que interpretar dos aspectos, dos objetos, dos cosas que nos están dando a entender algo. Pero pongamos que, por ejemplo, en el sueño, la base principal, el objetivo que tenemos principal, el arquetipo, sería mesa. La mesa que es algo sólido, es algo que tiene una base, es cuadrado, es algo que podemos, sobre donde podemos poner algo, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, no tiene por qué ser el hecho de que sea más grande o más pequeño, a veces el símbolo podría ser perfectamente la luz, ¿no? Porque es lo que ilumina todo. Si no tuviéramos luz no tendríamos ni mesa ni agua. O sea, hay que hacer la interpretación de aquello que hemos soñado y entonces analizar parte por parte, y aunque seguramente no llegues a descubrir qué te estaba dando a entender ese sueño, ¿no? Pero bueno, sí que puedes ir poco a poco analizando eso y quizás más que por la razón, más que por el razonamiento, por la lógica, por tus emociones, por lo que tú sientes, por lo que tú percibes, encuentres el símbolo de ese sueño. Es más posible que sea a través de tus sentimientos, de tus emociones, que no de lo que literalmente puedes interpretar. No sé si lo has explicado o no, pero esa sensación cuando te estás a punto de dormir y te caes. Sí, lo hemos comentado un poquito antes de llegar a esto. Bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Se puede interpretar de muchas maneras. El viaje astral o la manera de salir de nuestro cuerpo, ¿no? La sensación extracorpórea, ¿no? La experiencia astral, o bien sencillamente como sueño literal, ¿no? Una sensación de caída, ¿no? Una sensación de pérdida de control, ¿no? Cuando es un viaje astral, es un viaje, es decir, nuestro interior, nuestro alma, nuestra esencia, sale y viaja, como la propia palabra indica. Cuando es sensación extracorpórea, entonces sencillamente sale de nuestro cuerpo y tenemos esa sensación y al volver cae otra vez. Y cuando es un sueño en el que estamos soñando con algo, ¿no? Estás, no sé, en la montaña, estás caminando y de repente, ¡pum!, tienes esa sensación de caída. Eso más bien puede estar interpretándonos lo que sería literalmente la caída, ¿no? Como un arquetipo de pérdida de control dentro del mundo de los sueños. Esa sería un poquito la diferencia. Pero bueno, lo que decíamos también con la pregunta que realizaba ella, ¿no? La manera de interpretarlo también es muy personal, es muy de cada uno. Se supone que tú notas cuando, o sea, yo las caídas Sí. las noto todas iguales. Claro. Se supone que tú tienes que entender Sí. cuando es un viaje, cuando es... No tiene por qué. Fíjate que las emociones, los sentimientos, cuando uno está soñando, muchas veces el sueño, bueno, de hecho lo vivimos como algo real, ¿no? Hay poca gente que sabe que está soñando y sabe que es un sueño, ¿no? Entonces, si ese sueño es un sueño en el que lo que te ocurre es algo que te hace llorar, lloras, gritas, ¿no? Muchas veces se despierta uno llorando, gritando, ¿no? O riendo, ¿no? ¡Ah, carcajada porque te han contado un chiste del sueño! No sé, ¿no? La caída precisamente es exactamente lo mismo, es una sensación, es decir, nuestra mente nos está transmitiendo de una parte a otra aquellas sensaciones que estamos viviendo y por lo tanto, si esa sensación es de caída, si aquello que estamos viviendo en el sueño es caída, evidentemente vamos a tener esa sensación de caída, si es de calor, si es de frío, de lo que sea, ¿no? La sensación, digamos, de caída y saber que es un viaje astral, bueno, se puede diferenciar cuando has despertado, en ese momento, que normalmente suele ser así, ¿no? Te da la sensación y te despiertas, analizando un poquito qué es aquello que has soñado, ¿no? Si soñabas que estabas sobrevolando, estabas volando en algún sitio, si era de noche o era de día. Piensa que cuando hablamos de un sueño en el que es de noche o hay poca luz, posiblemente
está muy relacionado con esa parte de nuestro subconsciente, nuestro inconsciente, ¿no? Y por lo tanto es más fácil de que pueda estar relacionado con un viaje astral, porque pertenece más a nuestra parte inconsciente que no a nuestra parte racional. Es decir, sí, se puede llegar a conseguir realizar un viaje astral consciente, sí, con muchos años de práctica y todo esto, sí, claro, pero por norma no es así, ¿no? Cada persona, cada individuo tiene la facilidad de hacerlo, pero siempre de manera inconsciente, ¿no? O sea, es nuestro cerebro, digamos, el que manda en ese momento. Entonces, es muy probable que pueda estar relacionado si hay, digamos, ese tipo de características, ¿no?, particulares. Es así. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? Un comentario. A veces, bueno, lo explico porque me ha pasado a mí, ¿no? Estás en el sueño y estás diciendo, a ver, no estoy soñando, es de verdad esto, ¿eh? O sea, y luego te despiertas y te das cuenta de que soñabas y era como si estuvieses soñando dentro del sueño. Sí, ocurre muy a menudo. Además, fíjate, antes decía que cuando estamos soñando, no solamente se trata de esa recopilación de restos diurnos, no solamente se trata de ese tipo de sensaciones, recuerdos, emociones y tal, ¿no?, que nuestra cabeza tiene y las ordena, las analiza y tal, sino que posiblemente también en muchas ocasiones viajamos, por decirlo así, o nos vamos, nos trasladamos a otro plano, ¿verdad?, que nosotros consideramos un sueño, pero que en realidad es otro espacio, es otro plano, es otra dimensión, que puede ser perfectamente paralela a la nuestra, ¿vale? Tiene por qué ser en un futuro, en un pasado, en un presente, y que estamos viviendo algo, estamos en medio de una escena, estamos en medio de una situación, y uno es tan consciente de eso que piensa y sabe que no está soñando, aunque realmente esté soñando. Claro, después cuando vuelves in situ, cuando vuelves de nuevo a tu consciente, a tu físico, a tu vida real, física, material, ¿no?, ahí es cuando te das cuenta de que, hostia, pues sí, resulta que estaba soñando y era en un sueño que pensaba que no. Esto ocurre así. Mira, bueno, ahora ya no me ocurre. A medida que yo estoy soñando, y cuando me despierto para levantarme a trabajar, me despierto con una canción. ¿Sí? Me ha ocurrido muchas veces, pero como dentro de mí, como una melodía. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, fíjate que el mundo de los sueños es mágico por muchos detalles, ¿no? No solamente por aquello que soñamos, sino por la información que nos transmite. Fíjate, escritores, músicos, matemáticos, físicos, químicos, es decir, por ejemplo, Paul McCartney, Yesterday de los Beatles, Mary Shelley, Frankenstein, ¿vale?, la tabla periódica, Bohr. Es decir, todo eso, ¿de dónde ha salido? De los sueños. Fíjate tú qué curioso, ¿no? Personas que estaban intentando idealizar algo, estaban intentando crear algo o no, y en ese momento pasa. El sueño les transmite esa información, les transmite esa idea. Su ángel, su musa, su guía, lo que fuese, ¿no?, le transmite una información. La música, precisamente, la melodía, bueno, yo quizás la compararía con emociones, ¿no? La música te transmite sentimientos, emociones, por lo tanto, quizás esa melodía te está transmitiendo algún tipo de emoción, algún tipo de sentimiento a tu vida, ¿no?, que te reconforta, que te da positividad, porque tal vez estés pasando pues, por un momento de estrés y necesitas una aliciente, y entonces pues despiertas y te despiertas con esa melodía, con esa musiquilla, ¿no?, que hace pues que quizás te despiertes con mejor humor, ¿no? Bueno, de alguna manera podría ser una interpretación quizás no demasiado estudiada, ¿no?, pero un poco por ahí podría ir. ¿Alguna pregunta más? Pues ha sido un placer tenerlo aquí esta tarde. Y bueno, y a partir de enero que empecemos, ahora os daré estos flyers donde vais a ver todo lo que se va a hacer, y espero volver a veros a todos aquí. Muchas gracias. Además, bueno, deciros básicamente que a partir de enero sería el día 11, pasadas fiestas. Bueno, hablaremos de muchos temas. Hablaremos de la magia de las velas, de los ángeles, del mundo de la astrología, el poder de la mente, la relajación en nuestro día a día, cómo podemos practicar la meditación, la relajación para tener más facilidad,
La sanación a través del Reiki, la Cábala, la filosofía de la vida, los fenómenos sobrenaturales, todos aquellos que les guste estos temas relacionados con, bueno, pues con cosas un poco extrañas, que no son tan extrañas en realidad, ¿no? El mundo de la mediunidad, es decir, todos aquellos temas que pueden ser interesantes y que pueden aportar un granito de ayuda, los vais a tener aquí gratuitamente en la mes. ¿Vale? Bueno, una cosita más. Ahora lo que sí que voy a pedir es a mis compañeras, que están ahí atrás al fondo, que vengan. Por favor. Les queremos hacer un regalo aquí a todo este público tan bueno. Sí. Bueno, lo primero es, como os he dicho antes, agradecerles, porque gracias a ellas dos y a Jesús, que está allí, tenemos la oportunidad de poder realizar esto. Con el tapo en la mano. Sí. Y de cada semana que podáis tener pues, estas charlas gratuitas y bueno, todo lo vais a encontrar ahí también, ¿no? Durante estas semanas que hagamos esto, entre los tres, pues iremos dando pues algunas sorpresas importantes con las charlas, cosas buenas. Os vamos a hablar de temas como comentaba antes, muy interesantes, sobre el mundo de la astrología. Tenemos aquí a Abril Prat, una astróloga experta con muchos años de profesión. A Gloria Roth, que es especialista en el mundo de la geología, también en el mundo de la mediunidad. Es decir, tenéis aquí un par de cracks muy interesantes los temas que también van a hablar. Vamos a hacer sesiones de mediunidad, vamos a ver qué seres os están acompañando a todos vosotros, por qué os pasa lo que os está pasando, porque a veces, oye, en la vida nos pasan cosas porque no dejamos que las señales y los guías que tenemos aquí, pues bueno, se manifiesten y nos digan qué nos está pasando, dónde está el fallo, qué es lo que hay. Entonces todo esto lo vamos a hacer, ¿vale? Y en esas sesiones muchas veces, pues bueno, vienen los guías y vemos quién son, y algunos son conocidos y otros no, y pasan muchas cosas interesantes. Todo eso lo vamos a hacer aquí también, ¿no? Y en astrología mirar el ascendente, cómo tenemos el año, qué es lo que nos está pasando, un poquito la carta astral. Bueno, pues muchas gracias, chicas, y gracias a vosotros por el Vamos a ver.